¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a este espacio de meditaciones. Comenzamos un nuevo mes. Estamos ya en febrero, primer día del mes de febrero, y hoy vamos a hacer solo una lectura porque no nos daría tiempo de leerlas todas, la primera y la segunda. Son dos largas lecturas muy interesantes, pero quedémonos con una sola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio que sí vamos a leer es el de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Prestemos atención. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio que acabamos de ver es la continuación del de ayer, donde Jesús se topó con un endemoniado en tierra de los Gerasenos y donde la legión terminó haciendo que unos cerdos se precipitaran por un acantilado. Así que
estamos viendo cómo varios acontecimientos se juntan donde Jesús se enfrenta al mal, al demonio, a la muerte, y aquí se enfrenta a la enfermedad de todo tipo. Y Jesús sale victorioso. Él vence por encima de todas estas situaciones que hacen del ser humano una persona triste, una persona melancólica y una persona quejumbrosa. El Señor dijo en el capítulo 10 de Juan: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de eso se trata también en estos episodios. Marcos refuerza esa idea. Esto nos hace ver cómo Jesús pasa por donde pasa haciendo el bien y dominando todo aquellas fuerzas del mal que nos restan vida, que nos traen muerte y desolación. En primer lugar, vemos cómo Jesús dice aquí: regresa en la barca al otro lado. Muchos piensan que se fue a Cafarnaúm otra vez, en donde, por cierto, le habían prohibido predicar o entrar en la sinagoga porque curó a un hombre de la mano tullida un sábado. Y ahora resulta que está de nuevo en Cafarnaúm. Vamos a ubicarlo en Cafarnaúm. Y se le acerca uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Quizá este hombre fue uno de los que estaba allí cuando Jesús hizo esta curación y de los que también votó a favor de que Jesús no se apareciera por allí nunca más. ¿Ustedes se imaginan cómo tuvo que ser la actitud de Jairo para poder llegar a los pies de Jesús, acercarse y pedirle un favor a aquel que acababan de echar no hace tanto de la misma sinagoga? Posiblemente fue Jairo uno de ellos, posiblemente. Así que Jairo decidió dejar a un lado sus prejuicios contra Jesús, y como se había hablado tanto de él y él vio con sus propios ojos lo que podía hacer, pues no dudó en echarse a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. O sea, Jairo no dudó en decirle: ven a mi casa para que se cure y viva. Y hasta le dijo: ven y impone las manos, o sea, tócala. No le puso límites a Jesús allí. Y Jesús dice que se fue con él. Por otro lado, me llama profundamente la atención de que algunos, como aquel centurión romano, se le acercó a Jesús y le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Pero este hombre le dice a Jesús: ven a mi casa. Es simpática esta situación. Dice que mientras van de camino, y miren que había mucha gente entre ellos, o sea que esto tuvo que haber sido en medio de todo el gentío que los apretujaba, dice que había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y 12 años tenía la niña también, o sea que este número 12 se repite aquí, y son dos mujeres, una joven, una ya mayor, y están experimentando males que podían lanzarlas a la muerte. Significaban muerte. Esta mujer estaba debilitadísima porque ustedes se imaginan 12 años de hemorragias, una cosa que incluso para los judíos, además de ser una enfermedad incurable, era una cosa vergonzosa e incluso la hacía impura. Entonces su relación con Dios, la relación cultural con Dios, estaba limitada porque no podía entrar en el templo. Era impura. Y cualquier persona que tuviera contacto físico con ella también se volvía impuro. Esto es un problema. Incluso fíjense que ella dice: voy a tocarle el borde de su manto, porque ella sabía que no podía tocar al maestro porque lo hacía impuro. Y todas las personas con las que ella se rozó intentando llegar al maestro también se pusieron impuras según la ley de Moisés, o según la ley como la entendían ellos en aquel entonces. Había hecho todo lo posible y no había habido forma de que mejorara, sino empeoró. Dice que cuando lo tocó, inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Cuando leo a veces algunos comentarios sobre este episodio, me doy cuenta de que quienes los hacen son evangélicos, protestantes, porque dicen que esta mujer, al tocarlo, hizo algo que los católicos usamos para justificar el uso de las reliquias. Y no es precisamente eso. La situación fue otra, pero ellos buscan siempre pretextos para
para hablar mal de nosotros. Es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de buscar explicaciones en páginas no católicas, porque pueden parecer muy buenas, pero están erradas en un montón de cosas. En fin, esta mujer dice que se sintió en su cuerpo que estaba curada. Años de enfermedad y en un instante se sanó. Por otro lado, Jesús sintió que había salido de él una fuerza curativa. Y esto a mí me ha llamado la atención porque esto es desgastante. El ministerio de Jesús fue desgastante. Como Dios no se puede desgastar, pero como hombre sí. Jesucristo hasta se quedó dormido en la barca, andando en una tempestad. En fin, Jesús sintió que salía de él una fuerza. Incluso la misma misa es desgastante, aunque dure 45 minutos. Pero la gente no entiende esto. Jesús sintió que salía de él una fuerza. Se desgastó. Y tú y yo podemos también hacer que lo mismo pase. Extraer de Jesús una fuerza curativa. No por tocarle, porque toda la gente aquí le estaba tocando, lo apretujaban y hasta los discípulos se portaron un poquito groseros con él cuando le dijeron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién te ha tocado? Fueron groseros. Pero aún así Jesús siguió viendo. Él quería buscar a la persona que lo tocó con fe. Muchos pueden tocar a Jesús, pero no todos lo hacen con fe. Muchos van a comulgar, pero no todos comulgan como tiene que ser, sacando de Jesús la bendición de tenerle a Él en el corazón, en el alma, en el cuerpo. Y esto es importante. Cuando te acerques a comulgar, aprovecha el momento. Ten presente a quién vas a recibir y saca de Él toda la bendición que Él tiene reservada para ti en su vida. Porque es a Él mismo que te vas a comer para Él introducirte a ti en su corazón. Dice acá el texto también que la mujer se sintió como avergonzada y lo confesó. Confesó lo que había hecho. Y lo que le dijo Jesús, en vez de reprenderla, fue: hija, tu fe te ha curado. Por eso es importante acercarnos a los sacramentos con fe. Tocar a Jesús en los sacramentos con fe. En la oración con fe. Tocarlo con fe. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y fue entonces cuando le van a avisar a Jairo que su hija está muerta. Jesús pudo haberla sanado como lo hizo en otros momentos a distancia y evitarle a Jairo esta situación. Pero no, Jesús se dio su tiempo porque era necesario que Jairo se diera cuenta de que Jesús no solo podía curar una enfermedad, sino que podía resucitar a un muerto. Y para eso es necesario que ella muriera. Se necesitaba que la hija de Jairo estuviera muerta para que al llegar Jesús él pudiera hacer uso de todo su poder divino y sacarla de las garras de la muerte y que Jairo creyera. A veces Dios permite que las cosas en nuestra vida lleguen a los extremos para que su amor y su poder sea mostrada también en extremo. Y luego él se va con los más importantes, los que podían tener fe y ser testigos autorizados del milagro, y le dice a esta niña: Talita cum, niña, a ti te lo digo, óyeme niña, levántate. Y la niña se levantó. ¿Pueden ustedes imaginarse la sorpresa de Jairo de ver que Jesús no solo la podía haber curado, sino que la trajo de vuelta de la muerte como si nada? Y los que se rieron de Jesús cuando dijo que ella estaba dormida, pues ¿qué tal podemos decir cómo les quedó el ojo? Jesús hace cosas maravillosas, pero recuerda esto: Jesús a veces permite que nosotros lleguemos a situaciones bastante extremas, límite, que nos pongamos al borde incluso de perder la vida. Deja que las enfermedades a veces nos consuman para que nosotros podamos ver cómo Él puede revertir todo. Como decía ayer David en el segundo libro de Samuel, la lectura que leíamos ayer, las maldiciones que otros nos echan o las situaciones diferentes de la vida, malas para nosotros, aparentemente, Dios puede transformarlas en bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.